2 es la autoinducción de la bobina secundaria. N2 es el número de vueltas del secundario. B sub 2 es el voltaje del secundario. E I sub 2 la corriente del secundario. Cuando se construye un transformador, las dimensiones del núcleo son uniformes. El material del núcleo es uniforme. Ustedes en física establecieron qué parámetros afectan nomás al valor de la autoinducción de una bobina. Y les hablaron de que la autoinducción de una bobina está afectada por la longitud axial del núcleo sobre el cual está devanada la bobina, por el área de la sección transversal de ese núcleo, por la permeabilidad del material con que es construido ese núcleo, por el número de vueltas que tiene la bobina elevado al cuadrado. Si el núcleo es uniforme, la longitud axial que afecta a la bobina 1 es la misma que afecta a la bobina 2. El área de la sección transversal para la bobina 1 es la misma que el área de la sección transversal para la bobina 2. La permeabilidad del material del núcleo donde está construida la bobina 1 es la misma permeabilidad para L2. Lo que difiere entre L1 y L2 es el número de vueltas. Considerando eso, si ustedes establecen la relación de la autoinducción de la bobina 1 a la autoinducción de la bobina 2, se va a cancelar la longitud axial, el área de la sección transversal, la permeabilidad del material, pero no el número de vueltas. Y tendremos que L1 es a L2, como N1 al cuadrado es a N2 al cuadrado. Esta es una relación importante que la vamos a emplear en el análisis que vamos a hacer en el análisis que vamos a hacer de este transformador. Vamos a suponer que queremos calcular la impedancia de entrada de este transformador. La impedancia de entrada es la impedancia que se mide o se calcula en los terminales del primario. Es decir, que va a ser igual al voltaje B1, que es el voltaje que existe en esos terminales, dividido para la corriente I1, que es la corriente que tenemos en esos terminales. Esa es la impedancia de entrada. Aquí en este transformador muchas veces van a encontrar ustedes este dato. N1 es a N2. Esa relación recibe un nombre especial. Se conoce con el nombre de razón o relación de transformación. N1 es a N2. Es la relación del número de vueltas del primario al número de vueltas del secundario. Hagamos el análisis de este transformador. Planteemos la ecuación para el lado del primario. Tendremos B sub G es igual a Z sub G
más J omega L1 por I sub 1. Y hay que considerar también el voltaje mutuo inducido, porque cuando I2 circule por la bobina 2, va a inducir un voltaje en los extremos de la bobina 1. Ese voltaje mutuo inducido va a ser igual a J omega M por I sub 2. En cuanto al signo, como en el primario la corriente entra por terminal marcado y en el secundario la corriente sale por terminal marcado, el signo es negativo. La ecuación para el secundario es 0 es igual a J omega L2 más ZL por I sub 2. Y aquí hay que agregar el voltaje mutuo inducido. Cuando I sub 1 circule por la bobina 1, va a inducir un voltaje en los extremos de la bobina 2. Ese voltaje es J omega M por I sub 1. Y en cuanto al signo, como en el primario la corriente entra por terminal marcado y en el secundario la corriente sale por terminal marcado, el signo es negativo. Hemos dicho que nuestro interés es establecer el valor de la impedancia de entrada, B sub 1 sobre I sub 1. B sub 1, nosotros podemos decir que es igual al voltaje B sub G menos la caída en la impedancia Z sub G, que es I1 por ZG. Si es así, la primera ecuación la podemos replantear y escribir de la siguiente manera. B sub G menos I sub 1 por Z sub G es igual, estamos pasando este término al lado izquierdo. BG menos I1 por ZG es B sub 1. Y esto va a ser igual a J omega L1 por I sub 1 menos J omega M por I sub 2. Y acá tendremos 0 es igual a menos J omega M por I1 más J omega L2 más ZL por I sub 2. Llamemos a esta ecuación ecuación 1 y a esta ecuación ecuación 2. Y hagamos lo siguiente. De la ecuación 2, despejemos el valor de la corriente I sub 2. Nos va a quedar que I sub 2 es igual a J omega M por I sub 1 sobre J omega L2 más ZL. Y este resultado, utilicémoslo en la ecuación 1. Reemplazando en la ecuación 1, tenemos B sub 1 es igual a J omega L1 por I sub 1 menos J omega M por I sub 2, pero I sub 2 es todo este valor, por J omega M por I sub 1 sobre J omega L2 más ZL. Podemos obtener esta relación B sub 1 a I sub 1, que como hemos dicho no es otra cosa que la impedancia de entrada del transformador.
esa impedancia de entrada va a ser igual a J omega L1, y aquí tenemos J por J es menos y menos más omega cuadrado, M cuadrado, sobre J omega L2 más ZL. Z de entrada es igual, sacando denominador común en el lado derecho, J omega L2 más ZL. Y acá tendríamos J por J es menos omega cuadrado L1 por L2 más J omega L1 por ZL más J omega L1 por ZL y más omega cuadrado M al cuadrado. Recordemos que estamos utilizando el modelo conocido con el nombre de transformador ideal y que en ese modelo K vale 1. Si K vale 1, la relación entre M, la inductancia mutua, y las autoinducciones de las bobinas queda como M igual a raíz cuadrada de L1 por L2. Y por supuesto que M al cuadrado va a quedar igual a L1 por L2. Si es así, entonces menos omega cuadrado L1 por L2 se va a cancelar con omega cuadrado por M2. Y la impedancia de entrada nos queda de la siguiente manera. Esto es igual a J omega L1 por ZL sobre J omega L2 más ZL. Pero también recordemos que para utilizar este modelo hemos dicho que las impedancias de los devanados deben ser mucho mayores que cualquier impedancia que se conecte en esos terminales. Es decir, que J omega L2 debe ser mucho mayor que ZL. Si es así, podemos despreciar ZL frente a J omega L2 y escribir que la impedancia de entrada es igual a J omega L1 ZL sobre J omega L2. Se cancela J omega y tenemos que la impedancia de entrada es igual a L1 sobre L2 por ZL. Pero L1 sobre L2 es N1 al cuadrado sobre N2 al cuadrado. Y entonces podemos escribir que la impedancia de entrada es igual a N1 sobre N2 elevado al cuadrado multiplicado por ZL. Este es un resultado
muy importante que ya lo vamos a comentar. Pero antes de comentar ese resultado, veamos si el mismo depende o no de la colocación de las marcas en las respectivas bobinas. Supongamos, por ejemplo, que una de estas marcas cambia de posición, que el punto en la bobina 2 no está localizado en el terminal superior, sino en el terminal inferior. ¿En qué afecta eso a nuestro análisis?